había o dejó de haber en el paraje de Gallo. Nos queda solamente la escuela en pie. De lo demás no ha quedado absolutamente nada. Pero ¿qué hay en el paraje de Gallo? Entonces, sabemos que no hay tren, no hay capilla, no hay plaza ni delegación municipal, pero entre la gente que lo habitó y lo habita, hay una fuerte identidad. Hay historia. Coincidieron hombres y mujeres de la misma generación, nacidos entre 1918 y 1930. Encargados, peones, estancieros, pequeños propietarios o arrendatarios, tamberos, raperos, casi todos hijos de inmigrantes, con mucho empuje, con necesidad de integrarse socialmente. Primero fue un boliche, almacén de ramos generales, que cuando fue necesario se convirtió en aulas para dar comienzo a la escuela, que 1 o 2 años después se convirtió en realidad. Luego fue necesario pedir la creación de un destacamento policial para combatir un poco la inseguridad. Y ahí también se juntaron los vecinos. Pero, ¿y los fines de semana qué hacemos? Necesitamos algo para entretener a los más jóvenes. Entonces se creó un club de fútbol con una importante función social. El partido y luego el asado, la tertulia o el baile. Sí, hay baile del Gallo. Llegaban como se podía. Algunos cruzaban campo caminando, otros a caballo, carro, sulky, chata o moto. Con noche cerrada, se imaginan que no era fácil volver a la casa, y precisamente en una moto. Se guiaban por las luces, a lo lejos, ¿no? Dice que a uno lo llamaban bicho de luz, porque salía y a los pocos minutos estaba otra vez en el boliche. Para que llegara a la casa había que acompañarlo. Estaban todos. Eran bailes familiares. Salían colectivos del Bar Tito, ahí enfrente de la plaza, ¿sí? Que todavía está el Bar Tito, para atraer a los puebleros. Comenzaban temprano, porque para eso de las 3, 4 de la mañana había que volver para hacer el tambo. Las chicas aprovechaban el espejo de la señora del bolichero, de doña Laura, para hacer los últimos retoques de maquillaje, mientras los hombres apuraban una copa en el salón contiguo donde funcionaba el almacén. Hasta que en un momento, como era costumbre, se escuchaba un paso doble. ¿Y ahí qué pasaba? Ahí comenzaba el baile, ¿sí? Algunos habían trabajado todo el día y para llegar a tiempo, apurados, aplicaban el baño del polaco. ¿Se entiende, no? ¿De qué hablamos? Así todo, parece que tuvieron suerte. ¿Se imaginan cuando la noche se prolongaba? Había algunos que se desmayaban. Hasta los faroles se desmayaban, esos faroles a querosén. Y siempre había alguien, que generalmente eran los más altos, que eran encargados de darle bomba para que tuviera oxígeno y levantara otra vez la fuerza de la luz. Los bailes eran el momento del encuentro social, pero también de recaudar para la escuela o el club. Todos los vecinos acercaban algo para donar, lo que podían. Un pollo, una docena de buñuelos, una docena de huevos. Todo servía para el remate. Y la persona indicada, nos contaron, que siempre finalizaba con una frase: plin caja. A determinada hora, la helada hacía su efecto y hacía llorar el techo. Entonces era el momento ya de terminar y volver para la casa, ¿sí? Pero ¿cómo terminábamos? Como habíamos empezado, con otro paso doble. Bueno, eso es el ambiente que está presente en este libro que con tanto cariño hemos hecho en este grupo de trabajo. ¿Cómo empezamos a trabajar con esto? Bueno, Susi y Guille
que eran los paisanos del paraje, comenzaron a hacer entrevistas. Yo soy pueblero. Por lo menos cuando puebleros como yo, agregado. Unas 70 más o menos, que como ellos cuentan después, algunos le decían, no tenemos nada, 5 hojas, 6, cuando te ponías a desgrabar. Entrevistaron a prácticamente todos los vecinos, podríamos decir un 95%, incluso gente que está viviendo en Buenos Aires con dueños de las estancias, es decir, no, el espectro es amplio desde lo social también. Entrevistamos a las maestras, no a todas, acá nos quedó una que podríamos haber entrevistado. La señora. La señora. Bueno. Trabajamos con algunos archivos, algunos años del diario Nueva Era, que están en la Biblioteca de Rivadavia, con archivos del Consejo Escolar respecto de la historia, con mapas. Accedimos a un mapa del año 39, es decir, de lo que podrían ser los inicios. Te voy a interrumpir un segundo para aclararles que esto fue durante la pandemia, entonces fue bastante complicado el acceso al archivo, conseguir, las entrevistas tuvieron que ser por WhatsApp muchas veces, o sea, no fue un momento, el mejor momento para hacer un trabajo, de este tipo. Real. Pero lo hicimos. Bueno, después mapas de los años 80 y la tenencia de la tierra más o menos en la actualidad a partir de las entrevistas. También consultamos leyes que son las que afectaron un poco el paraje. De todas esas entrevistas nos llevan, porque en realidad la fuente medio nos condicionó el armado de la historia, a los años entre 50 y 80 aproximadamente, que es cuando el paraje realmente está poblado allí. ¿Y cuáles son esas épocas? La época en que la artillera no era para hacer artesanía, que era para hacer bolsas, donde las mujeres andábamos de pollera. Decime qué página era. 89, 90. La ropa era de lana, yo la traje de lana porque... Pero ahora estamos todos de lo que cuentan en el libro. Cuentan en el libro. Pasábamos mucho frío. Unas heladas que no alcanzaban a levantar. Como estos días, ¿vieron? Tampoco teníamos el calzado ni las camperas que se usaban ahora. Era todo lana. La situación era peor para las chicas, que debían ir de pollera. Nos abrigábamos mucho porque el frío era intenso. Las nenas teníamos que ir con un pantalón y pollera arriba. Cuando entrábamos a la escuela nos quedábamos solo con la pollera. No podíamos usar pantalón. También es divertida la anécdota de la maestra que fue de pollera. En la página 96. Página 96. Es de bien por eso. No, Hay que aprovechar porque tenemos el mundo. 96. Más adelante. Podríamos poner una voz femenina, che. Ya que es una dama la que habla. ¿Qué? A ver, Susana, ten los lentes. Dice, dice una de las maestras, recuerdo que en otra oportunidad entramos por la ruta 74 y nos dejaron en el destacamento policial. No teníamos en qué ir. Entonces los chicos de la policía que iban a caballo nos llevaron en ancas. Se imaginan, yo iba de pollera con un miedo bárbaro, mientras los chicos se mataban de risa. Esta época, en esta época, en la actualidad, digamos, en el paraje, en el mundo, y en el paraje, que es un microcosmos de lo que pasa en el país, y en el mundo vemos cambios de gobierno, que trajeron cambios de leyes, como por ejemplo la que permiten que muchos arrendatarios accedan a la tierra, allá por el año 60. Y también políticas económicas que después obligaron a esa misma gente a venderla y otra vez se concentró la propiedad. Cambios en la tecnología, es decir, yo me acuerdo, mi primo ordeñaba con un banquito al lado de la cintura y ahora Yo también. tambo mecánico, tambo mecánico, un botoncito. No digo que no trabaje, pero la cosa no es la misma. Cambió la siembra de 2 personas trabajando en 1 hectárea. En los años 40, cuando nos empiezan a llegar los relatos, tardaban entre 14 y 15 horas para sembrarla. Ahora 40 minutos con la siembra de larga. Todas estas cosas afectaron. El uso del celular es otra cosa que trajeron estos tiempos. Y qué curioso, uno de los relatos, ¿quién tenía celular? El dueño de la estancia. Claro.
En uno de los relatos cuentan, que parece increíble, ¿no? Que al poder hacerse y avanzar un poco económicamente, compran una chata. Y entonces vienen a Tandil una vez por semana. Y eso es todo un adelanto. Sí. Porque vos fíjate que la comunicación era poca, nada y no era importante. Estamos hablando de tal vez 40, 30 años, hablan de celulares y... Un avance importante fue el avance del asfalto sobre lo que era la guarida, es decir, el trayecto entre el dique y el actual cruce del Cayo, que la mayoría comenta solo se transitaba a caballo. Y había que ir por la Vascoña, donde había un surtidor, eso con una bola de vidrio, que se llenaba con nafta, y después la nafta iba a parar al lago. El camino era escabroso, no venía cualquiera, solo venían a caballo por ese lado, por lo que ahora es la avenida Don Bosco, que ahora tiene semáforo. Para desgracia nuestra. Sí. Otros cambios, como por ejemplo lo que tiene que ver con el tipo de industria. Es decir, esta época en la que estamos también estaba lleno de chimeneas y en mi casa nos organizábamos por la sirena de la metalúrgica, porque cuando sonaba a las 5 de la mañana era cuando faltaba poco para que llegue mi papá de Agustín. Y ese Tandil con chimeneas, una de las cuales era de Indo, que se ocupaba de industrializar el lino, que buena parte venía del paraje El Gallo. Los de acá de Villa Italia deben recordar el olor a ir por la fábrica de lino, a ir por calle Paz y Machado. Y ese Tandil ahora es un Tandil con cabaña, con tecnología, con polo informático, pero eso también desapareció. Cambiaron los actores. Los relatos hablan de los lincheras, de los receros, de los cosecheros, porque eso algunos todavía hay, pero no los receros, y aparecieron los fumigadores. Y también los que quisieron hacer agroecología, cuando en esta época que nos referimos y se refieren las entrevistas, lo hacían todos. A ver, está en la página 100. En la 99. 185, me parece, lo de Colucci. Sí. Tenemos en el paraje 3 experiencias agroecológicas. Sí. Montreal, Colucci y bueno, la del arraigo que la lleva adelante. Colucci es bueno, ahora ya es un poquito más grandecito, pero llegó al paraje siendo muy joven. Y acá él nos contó, entonces se me ocurrió que podía trabajar la tierra con caballos. Comencé a arar unas pequeñas zonas. Un día vi un vecino que araba con 2 caballos, sentado en una máquina, como una especie de sulky. Eso me abrió el mundo. Compré unos potros y comencé a sumar caballos y a sembrar más hectáreas. Algunas herramientas eran tan viejas que no sabía cómo usarlas. Entonces, mis vecinos mayores me enseñaron. Uno de los que sembraba con arado de caballo, para el que él hace referencia, es justamente el que hizo la donación de las tierras. Claro, Pedro Echegoyen, Echevarte, perdón, lo hemos visto en el campo arando con caballo. Bueno, por último, algo vamos a contar de la escuela. Ir a la escuela era una odisea. Ahora también porque no hay transporte, pero sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Pero de la forma más variada. En bicicleta, 2 en un caballo, 5 en 2, en moto, y hasta una nena en auto, en sulky, con la directora en el jeep. Las anécdotas que habrá ahí, ¿no? Cuando se encajaba la directora, si no llegaba era porque se encajaba, no había ausentismo y no había licencia en esa época. Si no llegaba había que irla a buscar porque se había encajado, pero estaba. Y la escuela fue... Por ahí habría que agregar en eso que los chicos no tenían reloj en esa época. Entonces la maestra, buenas tardes. Entonces la maestra por ahí pasaba el tiempo y no llegaba. Entonces algún vecino que tenía reloj sabía ya que la maestra no iba a llegar y le decía a los chicos que ya se podían ir. Claro. Sí.
La limpieza de la escuela la hacía la maestra. El viernes a la última hora, Fluido Manchester y instalaba el piso con las mamás, Los chicos. los chicos. La escuela no daba de comer, salvo en alguna ocasión, que una gran tormenta, que no pudieran irse, en que aprovechaban para tocar la guitarra, con Valentina. Enseñaba labores y hasta catecismo. La escuela laica, pero a veces la comunidad lo pedía y desde ahí se organizaba la comunión como a pedido de las familias. Y quien no quería iba a bombear agua para el tanque. En esa época iba el padre Actis, para los que no a dar catecismo. Sí. Pero los varones iban a bombear agua y las mujeres se quedaban en catecismo. Creo que acá hay testigos que pueden aclarar eso también. Y la escuela también, digamos, fue un proyecto de todo. Empieza en la casa de una familia, sin delantal, sin horario, después en el boliche, hasta que, bueno, durante el gobierno del Mercante, con esas escuelas, se forma una de esas escuelas Sí, como la vemos de ahora. portada, con pisos de granito, la que todos limpiaban. Se le hace una ampliación por pedido de la cooperadora y de la señora Coca Valor, que ve que el número de niños era importante, le hacen un escenario, libretas de ahorro tenían, con las antiguas. Y tenía una excelente biblioteca, con muy pocos volúmenes, pero con muchísima rotación, lo que habla de la importancia que tenían los libros en aquel momento y para esa gente. Y lindos tiempos por lo colectivo, digamos, por esta cuestión de la cooperadora, ir con la maestra. La cooperadora es un orgullo, gente que no tenía hijos en la escuela, formó parte de la cooperadora. Sí, o de, por ejemplo, las carneadas. El club. Nadie puede carnear solo. Tiene que ser un proyecto colectivo. Y era importante para los grupos, todos hablan de las carneadas del club, el asado después, la torta para el baile en el boliche, para después dejar plata para la escuela. Todas estas cosas que fueron memoria de mucha gente, intentamos, porque esto que nos haya salido, hacer un poquito de historia, para que empiecen a formar parte de lo que sería el patrimonio. Y también, bueno, nos gustaría, creo que la idea de todos, que los demás parajes también intenten recuperar su memoria, porque es la manera en que estas cosas no se pierden. Sí, lo que estás contando, lo que le está contando Susana, y que podría agregar algunas cosas de lo social, pero no sé si viene al caso, no es diferente de cualquier otro paraje. Bueno, en este caso no hay tren, que es bastante particular, pero digo, no es diferente de cualquier otro paraje, ¿no? De cómo los inmigrantes se arraigaban a la tierra, cómo iban creciendo, cómo iban formando esas comunidades y cómo iban dándole forma a las costumbres que tenían. Me parece que en realidad lo importante de esto es buscar lo general y después lo particular de cada uno, pero en lo general, recuperar lo general de todos, porque estás hablando de una malla rural y no importa si es de Cangallo, de la Canal, de la Constancia o de Paraje del Gallo. La malla rural es eso, ¿no? Es la que iba a caballo, es la que no faltaba, es la que se ocupaba de la biblioteca, de limpiar, estamos hablando de cosas que son puntualmente la memoria de un lugar, pero que pueden ser la memoria de cualquiera. Y por ahí, para agregar un poco, particularmente me dediqué, además de lo que hizo Susana y de lo de la escuela y de las entrevistas, a redactar lo social y a leer en las entrevistas, a buscar entre líneas cómo era esa sociedad, ¿no? Cómo era esa sociedad que digamos, era bastante machista, era bastante endogame, era bastante brava, en el punto que las mujeres participaban muchísimo, pero no las veías participar muchísimo. Sabemos que participaban muchísimo por esas entrevistas que pudimos leer. Si no las tuviéramos,
parecería que solamente estaba el policía, este y la garganta. Entonces, de ahí la importancia de haber recuperado esas memorias, ¿no? De la labor que cada una hacía dentro de la familia y bueno, indudablemente también el tema del amor, que me parece súper atrapante, ¿no? De ver cómo buscaban el amor dentro de ese, para que lo encontraban, en ese baile, en el baile o en el boliche, empezaba en la escuela, o sea, ¿cuáles eran los lugares de socialización posibles? ¿Dónde podían socializar y empezar a mirar? Y bueno, en la escuela, pues en el partido de fútbol o en el baile, y ahí se fueron armando un montón de parejas, van a encontrar un cuadro donde hay un entrecruzamiento importante de familias que se han ido entrelazando por lazos de, no de amistad, sí también, pero también de amores, ¿no? Evidentemente. Como siempre ha sido. Como siempre ha sido, Ha sido señora lo Angeli. que- No estoy diciendo nada nuevo, pero nos parece importante ver cómo está plasmado en estas memorias. Muchos eran inmigrantes que llegaron Sí. luego a ser arrendatarios y finalmente a ser propietarios de pequeños. Sí. Y después, Cuando se hace la compra masiva, digamos, de todos los propietarios, Los arrendatarios. todos los arrendatarios Sí. pueden acceder a la tierra, bueno, hubo que firmar algunos documentos. Bueno, sí, ya, bueno. Y no, pero hubo uno de los señores dijo, no, ¿yo por qué voy a firmar? Si yo solo voy a pagar, no tengo que firmar nada, es mi palabra. toda la noche estuvieron para Claro, convencerlo. La palabra Toda la sagrada. noche, sí, toda la noche para convencerlo. Para convencerlo. Sí, Sí, porque tenía que sí, poner la sí. firma. Tal cual. Tal cual. Les leo algo que es Ilustrativo. lo que vos decías, ilustrativo de cómo eran los amoríos, ¿no? Y cómo se daban a veces que nadie se enteraba. No mucho, Sí, pues, obvio. no puede No, 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 Ah, bueno, sí. Hay muchos. Hay muchos había amoríos, pero bueno. un señor, que no lo quiero nombrar, que Sí. trabajaba en varios campos e iba a alquilar las ovejas a lo de la familia Taguada, Ah, mira. donde estaba María, de 15 años menor que él. Se enamoraron a primer vista y se fueron al campo que este señor alquilaba en la calle Angosta. Y un día pasaban y dicen, mira, se ha juntado Canciani. Dicen que exclamó don Taguada cuando al pasar por la calle vio ropa tendida. Lo que no sabía era que era su hija. Su hija de 15 años se había juntado. Bueno, y tomando lo de los 15, les cuento que los 15 era la edad en la cual ibas a bailar. Sí, sí. Claro. Antes no. Antes no. Y tenemos acá la anécdota de una de las habitantes del arraigo que nos cuenta que, bueno, ella esperó ansiosa a los 15, fue al baile y al otro día a las 3 de la mañana a ordeñar vacas. Y dijo, acá no vuelvo nunca más. ¿Lo lees? Dice, al boliche El Gallo fui a bailar una sola vez y nunca más. Siempre esperaba a los 15 para poder bailar. Sin embargo, tanta expectativa generó un rotundo rechazo a ir al tambo sin dormir. Bueno, si querés contar de los ¿Los duelos? Ah, y de los duelos. Bueno, Los lutos. Los lutos. Que en realidad no me llamó la atención cuando escuché la entrevista y cuando lo leí, porque obviamente uno es una persona mayor y recuerdo a mi abuela verla mucho tiempo de negro, pasar al gris y al violeta. O sea, como que cuando iba a elegir una tela, se hacía unos vestidos, porque el luto, sobre todo en la década de los 50, 60, se guardaba, se cumplía, igual que la tortilla para ir a misa y un montón de cuestiones. Todo. Se apagaba la radio. Se apagaba la radio y no se iba a ninguna fiesta ni tampoco se hacía ninguna invitación a tomar el té a la casa, por ejemplo, No. esas cuestiones. Y veo que esto se repite en el paraje. Claro. Y obviamente los hombres también se suman. Sí. Los hombres Sí, también sí. se suman, el luto es estricto. Pero bueno, algunos no se suman. Está la historia de un vecino que Pero fue muy esto queda, a interesante ver. porque él dice que la abuela Juana, De la década del 60. la abuela Juana era un sargento. Prácticamente se la colimba en el campo. Si veía una paja en la tranquera, rápidamente nos mandaba a sacarla. Todas las tardes nos hacía regar el jardín, a bomba y a balde. Antiguamente se respetaba el duelo. Los familiares y allegados usaban una cinta negra en el brazo
no se escuchaba música y se suspendían los bailes. Pero una vez, cuenta él, que muere, Juancho era, que muere una hermana del abuelo en Bahía Blanca. Y había baile en la escuela 41. Entonces él dice, yo me acosté vestido porque sabía que la abuela iba a pasar por la pieza para ver si yo estaba. Y le dije a Osvaldo que esperaba en lo del poroto, que ya estaba durmiendo cuando pasó la abuela. Entonces la abuela le dijo, pensé que te ibas a ir al baile. No, por favor, abuela, murió la tía, ni la conocía. Cuando se fue la abuela, salté por la ventana y me fui en bicicleta y me fui al baile. Por supuesto que son cosas que uno las dice con todo cariño. No es que lo decimos así para tomar un poco de gracia todo lo que fue aquella época, ¿no? Es muy activa la vida social, aunque parezca mentira, ¿no? Estaba muy ocupado con mucho trabajo durante la semana, pero el jugar al fútbol, el baile y al tambo y así rotativamente todo el tiempo, la verdad que se notaba una vida social muy activa y muy interesante. Si no, ¿qué pasaba? A ver, la pregunta sería, ¿qué pasaba si no hubiéramos escrito este libro? ¿Pasaba algo? Podía ser que sí, podía ser que no. ¿No? ¿Qué pasaba? Yo creo que pasó mucho. Si no se hacía el libro, iba a pasar algo que dice Susana siempre, cuando hacemos con el otro libro nuestro que habla de la historia de familia. Sí. ¿Vos qué decís? Te maté. Lo bueno es que tenía archivos. Estas historias quedan archivos, si no, son historias que se pierden. Pero son historias que se pierden. Cuando ya ningún nieto o ningún hijo las recuerde. Claro. Es un poco eso, ¿no? Es el rescate de la memoria para las generaciones futuras. Nada más que eso. Sí. Digamos, si no se escribía, podíamos escribirlo, no escribirlo, pero digamos, es muy importante eso. De la memoria rural, de la memoria de Tandil, de la memoria. Seguramente cada uno hubiese seguido con su vida normalmente y capaz que nos íbamos a saludar. Sos el Paraje El Gallo. A muchos yo los conocía, los seguí viendo. Quiero aclarar que yo nací en el Paraje El Gallo. Y cuando surge esto de la donación de hectáreas del campo, Pedro Echevarne nos dijo a nosotros, como sabía que habíamos escrito la historia de la familia, ustedes tienen que escribir la historia del libro, del paraje. Y para nosotros era muy difícil porque era complejo, todavía no estaba la pandemia, nosotros viajábamos, y bueno, pero después en época de pandemia, tanto insistió Pedro, que nos juntamos con las 3 profesoras y empezó. Y a mí me tocó hacer las entrevistas a toda la gente. Y fue un desafío porque primero todo era por WhatsApp, porque no podíamos ir a verlos, la mayoría era gente grande. Entonces empecé con los que conocía más. Imagínense que yo tengo 63 años, nací en el paraje y hay gente que me vio nacer, que hoy tienen 80 años. A muchos, cuando yo les hablaba, yo no me acordaba de esas personas, pero ellos sí se acordaban de mí a través de mi padre, que fue muy activo en la comunidad. Y entonces empecé con los más conocidos primero, para empezar a preguntarles, todos me iban pasando algún dato, mirá, está fulano, está otro. Y dentro de las cosas interesantes que pasaron, que por eso decía, yo creo que no lo hicimos de gusto, por ejemplo, hubo mucha gente que actualmente vive en el paraje y otra gente que ya no está más, pero le quedaron los recuerdos o algo quedó en el paraje. Pero por ejemplo, me pasaban cosas que gente que yo llamaba y me decía, no, yo no tengo nada para contar, nosotros éramos muy pobres, vivíamos en un rancho. ¿Viste? Bueno, no te preocupes, yo te llamo la semana que viene. A la semana, cuando la llamaba, empezaban a largarme información. Claro. Me quedé pensando en todo lo que te podía contar. Hubo casos de gente que había pasado momentos tristes y no querían ver más las fotos. Y dice, yo no te voy a dar fotos porque yo no voy a mirar más esas fotos. Y cuando las volví a llamar me decían, vos sabés que gracias a vos, a que me llamaste, yo pude abrir esa caja de fotos y volver a mirar y reflotar
los recuerdos. Entonces, eso yo creo que es lo que uno rescate. Después también estaba bueno porque por ahí, cuando la volví a llamar a la semana, me enteraba que entre los primos, porque como decíamos que están todos mezclados y son todos parientes, entre los primos se habían estado llamando. Che, te llamó Susana, te preguntó por la abuela, ¿qué le dijiste? ¿De dónde vino el abuelo? Y así empezaron a armar sus historias. Hicimos árbol genealógico de las familias que estaban más entrelazadas. ¿Y qué hacemos? ¿Lo ponemos? ¿No lo ponemos? Pero hiciste esta familia y de esta otra no lo hiciste. No, entonces lo vamos a manejar de otra forma. Hicimos unos círculos, como en las viejas épocas de las teorías de conjuntos, no sé si se acuerdan. Entonces ahí pusimos cómo se mezclaba. Pero sí, es fantástico. La familia Confalonieri fue una de las que hice. Te la voy a pasar para que lo tengas armado. Tenés Confalonieri, Turado, Moreno, Gómez. Fonseca. No. Bueno, miren, ahí están los dos que hice. Los Confalonieri y los Pérez, que vienen de los Pérez Méndez, que también se mezclaron con un montón de gente. No, pero Confalonieri lo que más eran. Sí, 12, eran 12. No sé Y los Pérez eran 11. Bueno, en realidad... Se desempató. Sí, seguí, Susana. No, mucho más ya. No, después por ahí nos van a preguntar algo. Claro, si quieren preguntar algo. Sí. En realidad lo que intentamos creo que salió. Creo que salió. Sí. A ver. No, hay algo lindo también, por ejemplo, que cuando tenemos a ver, lo lindo que está pasando, lo digo y seguís, es el después del libro, después de la presentación. Cuando lo empiezan a leer y te llaman por teléfono, te mandan un mensajito y te dicen lo que les pasó. Eso es fantástico, es muy, muy, muy lindo. La presentación que hicimos el otro día, cuando estuve acá el año pasado, hablé con Brian y Brian me dice, lo presentan acá. Y nosotros ya teníamos pensado lo que podía llegar a pasar. Entonces digo, no, mira, primero lo vamos a hacer en el Teatro del Fuerte, agrandado como poroto en el agua, ¿no? Porque el Teatro del Fuerte es muy grande. Y se llenó. Pensábamos que íbamos a tener 4 filas y se llenó, lo hicimos ahí. ¿Pero por qué? Porque también queríamos darle una sorpresa a la gente. Y le recreamos un baile de campo. Entonces, con el grupo Raíces. Entonces, las cosas que conté aquí tenían que ver con los personajes que estaban en el baile, ¿sí? Y algunos se iban a sentir muy identificados. ¿De dónde vino yo con todo esto? No, lo que te quería decir, no, lo de que a vos te llamaron. Sí, no, bueno, gente que después de la presentación y me llamaron y me dijeron, el domingo volví a vivir porque me encontré con gente había gente que hacía 50 años que no se veía y se encontraron en el teatro realmente. La directora que hacía 60 años había sido directora de la escuela y se encontró ahí con sus alumnos, ¿no? Entonces fue todo muy fuerte, ¿no? La gente estaba muy, muy emocionada, pero era una emoción linda porque era volver a vivir cosas lindas y volver a encontrarse, ¿no? Y poder decir, bueno, lo hemos compartido, ¿no? Por lo menos. Así que eso fue lo lindo. Volviendo al tema de la presentación que hicimos el otro día, a las chicas no les pasó tanto, me parece, porque ellas fueron más abiertas en su discurso, fueron más a lo general. Tiene que ver con la formación, supongo, que para mí lo histórico es como que... Sí, nosotros estábamos muy, muy sesgados a las familias, ¿sí? Y estaban ahí en esa... Como ahora hay 3, 4 con el señor que también ha formado parte, nosotros estamos muy sesgados a eso, estábamos muy hablándole a la gente del paraje. Entonces, después que pasó todo eso, me puse a pensar, bueno, bárbaro, ¿y esto para quién más es? ¿A quién más le sirve tener este libro? En realidad, como lo dijo recién Patricia, las historias son similares, con matices, ¿sí? Pero todos tenemos algún abuelo, papá español, italiano, montenegrino,
que vino a trabajar esta tierra y se adaptó y aprendió a hacer, primero hizo por ahí lo que sabía y después se adaptó a hacer lo que pasaba, el trabajo que salía. Y también estaban el tema de las fotos. Las fotos también son comunes, aunque no sea de tu familia, vos te vas a ver en esa foto, porque es la foto típica del casamiento, donde está puesta la abuela, la fiesta de las reuniones familiares. Son fotos comunes, por eso creo que este libro es para todos, ¿sí? E incluso te sirve de inspiración para que rescates tu propia historia. Nosotros hacemos mucho hincapié en eso de rescatar las historias familiares, porque se pierden. Y hablábamos de las fotos, fueron tantas que en un libro no caben. La mayoría de las fotos que teníamos hay muchas que son de las escuelas, y después algunas familias aportaron unas cuantas fotos. ¿Qué hacemos? Bueno, este es un libro muy moderno. Es un libro actual. Por lo menos lo intentó. No, acudimos a hacer videos con las fotos. Entonces va a ser un libro donde no solamente tienen las letras para leer, sino que también tienen videos con música, en donde van a ver cosas de la escuela, van a ver el video de los 50 años, una canción que dedicó uno de los alumnos, Eduardo, van a ver todo ese tipo de cosas. Así que De paso se suscriben al canal de YouTube. también se suscriben al canal de YouTube. Y están ahí también. Sí. No, me acordé ahora pensando, nada que ver, pero tiene que ver. Que justamente hoy se hace un homenaje a Hugo Nario, y Nario fue maestro. maestro, Así sí. que hay como, Sí, ahí claro. hicimos también esas fotos, si entran. No fue mucho tiempo, pero hice una licencia. Sí, y era uno de los que llevaba el Diario El Eco. a sus alumnos, Sí. y para que los alumnos también lleven el diario a la casa, ¿no? Porque en esa época no llegaban los diarios, así que fue muy lindo. No quiero caer en misticismo. Cuando comento esto siempre tengo miedo. Ay, esto es ahí ya en místico. Y está lejos de lo que soy yo. Pero, qué casualidades que se dan. ¿Y por qué se dan esas casualidades? Hicimos este libro, hablamos de Hugo, hoy hacemos esta presentación y hoy se hace un homenaje a Hugo. Sí. El otro día, en el cuerpo de baile de raíces, Sí. bajo ahí Camarín. a Camarines, y una señora de las que participaba me dice, ¿sabe una cosa? Mi tía era maestra en la escuela. De apellido, ya me olvidé. Ya te lo voy a buscar. Ya buscámelo después. Mi tía era maestra en la escuela y este collar era de ella. Y yo me lo puse porque hoy veníamos a hacer esto. Otro señor me dijo, yo voy a usar las bombachas de Remigio Tolosa, que era tío de mi señora, algo así, no me acuerdo bien cómo era la familiaridad, pero estas bombachas que tengo puestas son de Remigio Tolosa, obviamente que ya no está, ¿no? Y había otro señor, me dijo, yo soy sobrino nieto de Pedro Echevarne, el de la radio, ¿sí? Está bien, son casualidades. Sí, las casualidades existen, pero ¿por qué se dan en ese momento? ¿Por qué se dan en este tipo de cosas? A nosotros nos ocurre mucho eso, ya lo hemos contado acá a Brian, me parece. No sé por qué, hay cosas que me parece que escapan a lo que nosotros podemos hacer.